Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto volvernos a encontrar en este ciclo de conversatorios del Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Estamos muy contentos de recibir esta vez a Diego Luna, que es quien ven del otro lado de la pantalla. Diego es un académico de Buenos Aires que viene a trabajar con nosotros y a desandar un poco el camino de un tema muy poco explorado en la realidad nuestra, muy poco explorado en el conocimiento jurídico y más que nada en la filosofía del derecho, que tiene que ver con la participación que tuvo Carlos Cosio con la venida de Hans Kelsen aquí a la Argentina. El seminario y el conversatorio del que vamos a hablar hoy se titula justamente Las conferencias de Hans Kelsen en Argentina y su debate con Carlos Cosio. Esto es un trabajo de muchísimo tiempo, una compilación y una ardua tarea que ha llevado adelante Diego, que es quien hoy está compartiendo con nosotros y a quien le agradecemos mucho su presencia. Y antes de darle la palabra a Diego, voy a hacer una breve introducción, una breve lectura de su CV. Diego es abogado de la UBA y es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con estudio de maestría en docencia universitaria también de la UBA. Actualmente se está doctorando en Derecho en la misma universidad y es profesor adjunto interino de Filosofía del Derecho, Derecho Penal y Criminología en UBA. También es profesor invitado de la maestría en Filosofía del Derecho. Es docente investigador categoría 5 del Sistema de Categorización de Docentes e Investigadores. Es miembro del Comité Académico del Observatorio de Enseñanza del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Es secretario de la Cátedra Libre Carlos Cosio, también de la Universidad de La Plata. Es secretario de la Comisión de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Es secretario de redacción de la revista Ideas y Derecho, publicación de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Bueno, ese es el CV recortado de Diego, quien muy amablemente está compartiendo con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y a quien a partir de este momento le damos entrada. Lo último, si me permiten, por favor, para hacer preguntas que van a ser contestadas o trasladadas luego de la exposición de Diego, las hacen en la barrita que está aquí, hacen la pregunta, la escriben, yo las leo, se las voy a comunicar a Diego para que después podamos tener una linda experiencia de conversatorio. Ahora sí, Diego, disculpame la interrupción y muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Tomás. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que están acá en este conversatorio. Para mí es una alegría enorme y un honor la invitación que me han cruzado para charlar con ustedes. Agradezco a Tomás Virgala y a través de él al Instituto de Filosofía del Derecho y a todo el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Charlábamos informalmente hace un rato antes que comenzara que ojalá pronto se pueda hacer este tipo de encuentros de manera presencial, para lo cual yo quedo a disposición. Con todo gusto puedo acercarme acá nomás, a Paraná, y compartir una charla de mesa redonda. Así que, no obstante eso, también me alegra saber que las posibilidades de la conexión de Internet hace también que personas que están mucho más lejos puedan también participar y dialogar. Así que, de todos modos, esta ocasión es propicia para poder seguir dialogando más allá de las fronteras. Así que voy a ir de lleno al tema que nos convoca para optimizar el tiempo. Voy a tratar de insumir alrededor de 30, 35, 40 minutos como mucho, para poder hacer luego un diálogo a través del chat o como mejor lo crean ustedes conveniente. Y me voy a ceñir al título de la presentación, que como bien fue recién ya reseñado, lleva por título el título que le asigné al estudio preliminar de la reedición de esta obra compilatoria de los debates o de las disputas intelectuales que mantuvieron Hans Kelsen y Carlos Cosio con motivo de las conferencias que Kelsen pronunció en nuestro país en agosto de 1949.
Ese libro que se editó el año pasado lleva por título La polémica, Kelsen Cosio. No obstante, hoy probablemente el tiempo no alcance para hablar de la polémica, que por otra parte es un asunto anecdótico, histórico, desde mi punto de vista, que quizá no es lo más importante o lo más interesante para los que nos dedicamos a la filosofía del derecho, pero que no obstante necesita ser investigado y conocido para poder recién sí, una vez despejados los mitos de pasillo, la falta de indagación sobre estos temas, etcétera, ocuparnos del meollo filosófico que está detrás de ello, porque me parece que lo que justifica poder ocuparse de esos temas es que todavía tiene mucho para decir aquel debate que ya tiene 70 años a la filosofía del derecho actual. Es decir, la relevancia del debate Kelsen-Cosio es un debate clásico que está a la altura de otros debates más conocidos o tan conocidos como debieran serlo, como el de Kelsen con Smith, el de Kelsen con Smith, el de Hart y Dworkin, etcétera, y que me parece que merecen ser tenidos en cuenta. Voy a dividirlo entonces en tres bloques, básicamente en tres partes. Las conferencias de Kelsen en Argentina, el debate con Carlos Cosio y algo diré mínimamente de este asunto de la polémica, qué encasillo yo o qué encuadro yo en la polémica, que no es lo relevante. Lo filosófico jurídico en este asunto es el debate entre Kelsen y Cosio, que es un debate de ideas, un debate entre la teoría pura del derecho y la teoría ecológica del derecho, lo que requiere un esfuerzo previo bastante importante de quienes nos acercamos a estos asuntos, conocer la teoría pura del derecho y conocer la teoría ecológica del derecho. En fin, pero esto no lo voy a agotar en media hora, voy a señalar solamente los aspectos relevantes. Yo decía hace un rato también en la charla informal con Tomás que cuando comencé a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Plata en 1998, pronto me tuve que trasladar a la ciudad de Buenos Aires, de la que no me fui, en la que continúo como docente, donde me gradué en la Universidad de Buenos Aires, pero las primeras materias de la carrera las cursé en la Universidad Nacional de La Plata, donde la presencia de Cosio siguió siendo siempre, y lo era todavía entonces, invariable, ¿sí? Lo sigue siendo hoy, cosa que no ocurría o no ocurrió de manera distinta en la Universidad de Buenos Aires, de la cual fue expulsado por causas políticas con el golpe de Estado de 1955. Eso no ocurrió en la Universidad Nacional de La Plata, sino en la de Buenos Aires, de manera tal que en la de La Plata siempre estuvo presente. Y como alumno de los primeros cursos de Introducción al Derecho, recuerdo las clases de la profesora María Teresa López, a quien agradezco ahora y la evoco, se hablaban de estos temas, ¿no? La disputa entre Kelsen y Cosio, el concepto de norma en la teoría pura del derecho, el concepto de norma según la teoría biológica del derecho y algunos pocos aspectos más. Y la cuestión anecdótica, un poco de mito también, de la visita de Kelsen y la disputa con Cosio. Pero no existían mayores investigaciones sobre este asunto. En las últimas décadas, quien se ocupó de esto fue un profesor uruguayo, Oscar Sarlo, quien a partir de 1999 especialmente, y con una conferencia que dictó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2005, generó en muchos de nosotros, o avivó, mejor dicho, la chispa que ya estaba prendida, en mi caso desde 1998, para indagar sobre este asunto. Me llevó años investigar con fuentes documentales todo este periplo de Kelsen en nuestro país y el debate con Carlos Cosio, y traté de documentarlo lo más que pude en un estudio que es bastante extenso, que tiene alrededor de 100 páginas, y condensarlo como estudio preliminar a la reedición de esta obra, que fue autorizada por el Instituto Hans Kelsen en Viena. Esto es parte de la polémica que lo voy a mencionar al final. Pero ¿qué pasó entonces, o qué es lo que se sabe y de lo que novedoso que pude indagar, en todo caso, que no era, digamos, que no era conocido hasta esta investigación, de la visita de Kelsen a nuestro país? Por lo pronto hay que decir que Kelsen viajó más o menos alrededor de 60 días en total, desde que partió del puerto de Nueva York el 15 de julio de 1949. Las invitaciones y los acuerdos se habían hecho a mediados del año anterior, 1948, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la cual Cosio estaba en proceso de acceder al cargo de profesor titular, era profesor adjunto todavía. De hecho, la designación como titular le va a llegar recién a fines del 49, formalmente, aunque ya estaba a cargo de la cátedra en ese año. Y para Kelsen significó esto el viaje, o como lo dice Oscar Sarlo, la gira más extensa en términos académicos que desarrolló en su vida. Si uno mira la biografía de Hans Kelsen, no va a encontrar una gira académica tan dilatada en el tiempo, y hasta habría que medir las distancias, tan lejos de su lugar de residencia, en ese entonces ya era California, en Berkeley, como ciudadano naturalizado norteamericano, como la que realizó para venir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro país, a dictar un ciclo de 4 conferencias, que no fueron las únicas, ahora voy a decir cuáles fueron las demás, pero este es el primer dato que hay que tener en cuenta de relevancia. Viajaba por entonces en una especie de buque como el Titanic, una cosa así,
con un viaje de que llevaba entre 10 y 15 días desde Nueva York, parando por algunas escalas hasta llegar al puerto de Santos en Brasil, Montevideo en Uruguay y cruzar el charco a Buenos Aires, ¿sí? Que llega el día 2 de agosto. Permanece en otro país hasta el 20 y pico, alrededor del 24 o 25, tiene otra estancia unos 10 días en Río de Janeiro y regresa a Nueva York a mediados de septiembre. 10 o 11 de septiembre. Por esto es que hay que tener en cuenta que insume prácticamente 2 meses todo este viaje. Lo más conocido, dentro de lo poco que se sabía de este asunto, precisamente eran las conferencias de Kelsen en la Facultad de Derecho. Cuando se decía la visita de Kelsen a Argentina, se asociaba inmediatamente con las 4 conferencias que dictó en la Facultad de Derecho, y esto vinculado con el asunto polémico por cómo luego esas conferencias fueron publicadas, finalmente traducidas del francés por Cosio e incluidas en un libro que luego después Kelsen va a desautorizar, conocido como Problemas Escogidos de la Teoría Pura del Derecho, ¿no? Esto publicado en 1952 recién. Pero el asunto es que sobre esto no me voy a meter tanto, pero sí las conferencias en sí, cuál es la relevancia que tienen. Esto Kelsen lo va a decir con posterioridad, ya a fines del mismo año 49, en otras referencias a Cosio, a Kunz, al propio Hart, según una carta que acabo de conocer hace poco tiempo, le cuenta esto, ¿no? Del asombro que le causó a él ver un grupo de gente dedicada a la filosofía del derecho de una manera tan desarrollada como lo era para entonces la filosofía del derecho que se practicaba en nuestro país, particularmente en la Universidad de Buenos Aires. Y además el conocimiento tan exhaustivo de su teoría pura del derecho y por otra parte las diferencias políticas que aparecían ya bastante visibles entre dos bandos que se basaban en su teoría pura del derecho en lo jurídico, pero que disputaban en el plano político la disputa por los espacios de poder en el ámbito académico. Esto hay que decirlo claramente porque uno de ellos era por entonces profesor de Derecho Penal, renunciante por la intervención de 1946, que después va a ser el Procurador General de la Revolución Libertadora. Estoy hablando de Sebastián Soler, por supuesto. Ese grupo que nucleaba a los conservadores liberales, Sebastián Soler, Jaime Perriot, que luego va a ser asesor de cuantas dictaduras continuaron en nuestro país, de Lanusse primero y de Videla después, Jaime Perriot, Ambrosio Gioja, etcétera, por un lado, y por otro lado el sector ecológico, liderado obviamente por Carlos Cosio, por los profesores adjuntos de su cátedra, Alfredo Busquiza y Abel Arístegui, y por otro grupo de académicos que estaban nucleados en el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, fundado por Cosio en 1938, y del cual Kelsen era miembro de honor. En esa calidad que Kelsen viene también invitado a nuestro país, patrocinado por la Facultad de Derecho y por el instituto del cual era miembro, en definitiva. Un instituto que se llamaba Argentino, pero que abarcaba o nucleaba a todos los académicos de habla hispana en toda Latinoamérica prácticamente, y también en la península ibérica, en España y Portugal. Italia también, por ejemplo, Renato Treves y Norberto Bobbio eran miembros del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Treves que le dice a Bobbio en una carta del 39 que ese instituto funcionaba mejor que el Instituto de Giorgio del Vecchio. Esta es la dimensión para tener en cuenta las instituciones a las que vino Kelsen. Por eso quería pasar por arriba un poco las conferencias de Buenos Aires, de la facultad, digo, de la Universidad de Buenos Aires, porque es quizá el aspecto más conocido dentro de lo poco que se conocía hasta hace poco este asunto de la visita de Kelsen. Ese ciclo de 4 conferencias, de hecho, fue editado y publicado, y el texto es accesible, y hoy por hoy, por autorización del Instituto Hans Kelsen, a quien agradezco a través de su director, el profesor Tomás Relejowski, hoy se pueden acceder en la reedición del libro del que estoy hablando, ¿no? Pero también dictó otras conferencias Kelsen en nuestro país. Ese ciclo de 4 fue la agenda más cargada que Kelsen tuvo, intercaló otras actividades dentro de la propia facultad, tanto en el instituto, por aquel entonces se llamaba instituto y son departamentos, Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología, el Instituto de Derecho Internacional Público también, ¿sí? Y habló de temas de derecho internacional y de teoría del derecho, ¿sí? Son una serie de seminarios que hizo, o reuniones de mesa redonda, de eso no quedó mayor registro, más allá del que dan cuenta el boletín informativo de la Facultad de Derecho, que menciona estos eventos académicos, pero que eran hasta hace poco también datos relativamente desconocidos, y se creía que Kelsen solo había dictado 4 conferencias, y además se decía mal, se decía que lo había hecho en el salón de actos, cuando en realidad lo dictó en el aula magna. Esto no es un dato menor. En la Facultad de Derecho, esta semana se va a hacer un gran evento a propósito del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires,
y cualquiera que conozca los pasillos o transite el edificio de Figueroa Alcorta, que se inaugura precisamente en el año 1949, sabrá distinguir un salón del otro. Esto no es un dato menor, pero es anecdótico y no tanto. Digamos. El salón de actos tiene una capacidad para 900 personas, el aula magna para 350 aproximadamente. ¿Sí? No desmerece de ninguna manera las conferencias de Kelsen, lo cierto es que Kelsen habló en el aula magna. Bueno, hubiera sido que hubiera hecho en el salón de actos, pero aparentemente esto no fue así. Este error sigue siendo repetido muy frecuentemente, incluso por la Fundación Conex, que en el año 2019 subsidió en alguna medida o patrocinó la remodelación del salón de actos, y en una publicación oficial de la Fundación dijo que ahí había hablado Kelsen. La verdad es que no hay documentación que acredite que Kelsen haya hablado en el salón de actos. Tiene una gran obra muy elocuente, un gran cuadro que evoca la fundación de la Universidad de Buenos Aires en agosto de 1821. Tiene un simbolismo este salón de actos, por eso lo menciono. Luego Kelsen, o concomitantemente, ya que algunas actividades las intercaló, por ejemplo, una de las primeras que intercala después del dictado de la primera conferencia en el ciclo de 4, es precisamente la conferencia que va a dictar en el instituto, o mejor dicho, con el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Digo con y no en, porque es otro de los datos que he podido recabar en esta indagación, es que es en dónde habló Kelsen, ¿sí? Esa actividad que patrocinó el instituto del cual formaba parte como miembro de honor, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, que es uno de los colegios universitarios de la Universidad de Buenos Aires. En la Plaza Lavalle, en pleno centro, epicentro político, jurídico, si se quiere, donde está el edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cruzando la plaza, justo enfrente, está el colegio Instituto Libre de Segunda Enseñanza, ILSE. En el salón de actos, Cosio tenía un vínculo con ese instituto ya desde 1944, donde había dictado el ciclo de conferencias que después se va a compilar como El Derecho en el Derecho Judicial, un libro que tiene 3 ediciones, bastante conocido, una obra introductoria a la teoría ecológica. Por algún vínculo que evidentemente había ahí, la actividad que organizó el instituto se llevó a cabo en ese lugar, que era un lugar más amplio que la sede del instituto, que era en la avenida Córdoba, donde funcionaba y sigue funcionando hoy una biblioteca pública de la ciudad de Buenos Aires. Allí Kelsen habló de la crítica del derecho natural, y fue una conferencia sobre el derecho natural del Tribunal de la Ciencia, que va a replicar también en la Universidad de Montevideo, por entonces se llamaba así, la Universidad de Montevideo, no la Universidad de la República, en Uruguay, ¿sí? Esa misma temática la va a replicar allá, y es una de las conferencias quizá también dentro del ciclo de conferencias más importantes porque se dedican a un tema específicamente jurídico, filosófico, y que se va a publicar a fines de ese año en inglés, en una revista norteamericana, y luego traducida en Buenos Aires el año siguiente, en 1950, en la revista Hechos y Ideas, en la revista de corte académico, pero también en cierto sentido partidario político del gobierno peronista de entonces. Esa traducción, por ejemplo, que era prácticamente desconocida hasta ahora, la que se conoce es de mucho tiempo más adelante, muy posterior, realizada en Barcelona por Albert Calzamiglia, publicada por Ariel en la década del 90. Esa es la traducción más conocida de este trabajo de Kelsen sobre la crítica del derecho natural. La otra traducción, la de 1950, aparecía en Buenos Aires, una tirada mucho más marginal de la revista Hechos e Ideas, es la que incluí en la reedición de este libro, ya que se trataba de una traducción prácticamente desconocida. El texto es el mismo, pero todo indicaría, en esto abono la hipótesis de Oscar Sarlo, de que Kelsen, cuando dictó esta conferencia, leyó el texto de ese trabajo que se publica hacia fines de 1949, cuya primera publicación, insisto, fue en inglés. Hay otra actividad muy importante que tener en cuenta de Kelsen en Buenos Aires, que es la que patrocinó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También recién, justo casualmente en la charla informal que mantenía con Tomás antes de comenzar, hablando de la vida de los colegios, en definitiva de la vida académica, noten ustedes que por entonces, en 1949, en la Ciudad de Buenos Aires todavía no existía lo que hoy existe como colegiación obligatoria, el colegio público de la capital federal, que es una institución de colegiación obligatoria recién de la década del 80, que fue por otra parte el logro y el impulso de otra de las dos asociaciones civiles que convivían por entonces, que es la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la ABA. La Asociación de Abogados de Buenos Aires, fundada en 1934, ¿sí?, convivía como institución civil, como asociación civil,
con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Así llamado, pero es una asociación civil, se fundó en 1913, en la sede de lo que era la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, todavía en la calle Moreno 350, actualmente el Museo Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras, museo etnográfico. Hay una foto muy conocida del movimiento estudiantil reformista de 1919, que a veces algunos la confunden con la de Córdoba, pues, los estudiantes de abogacía subidos a las rejas, las dos palmeras y las estatuas, la foto en diagonal sobre la calle Moreno 350 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí se funda, donde también estudió Cosio la carrera de abogacía, esta asociación civil que nuclea a los abogados en Buenos Aires. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una institución que existe hoy todavía, conocida por muchos también como el Colegio de la calle Montevideo, por la calle de la Ciudad de Buenos Aires en la que tiene su sede, y que por entonces, por una disputa política que mantiene con el gobierno, recuerden ustedes el presidente de la Corte Suprema de nuestro país, designado por Farrell, pero mantenido por Perón, incluso después del juicio político a la Corte, es el único de los jueces que subsiste, encaramado como presidente de la Corte Suprema, es el aristotélico tomista Tomás Casares. ¿Sí? Tomás Casares, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mantiene por entonces una comunicación con Adolfo Bioy, nada más y nada menos que el padre de Adolfo Bioy Casares, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta disputa se traduce en la expulsión del Colegio de Abogados, que tenía desde su fundación hasta 1949 asiento en uno de los pisos del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. Yo no recuerdo si el quinto o el séptimo piso, creo que el quinto. ¿Sí? Y, en definitiva, más allá de si es cierto o no, con el argumento de que se necesitaba más espacio, lo cierto que estaba en expansión el Poder Judicial para alojar dependencias de los tribunales nacionales, se le pide al colegio que ceda el lugar. Adolfo Bioy le envía una carta con un grado de sorna o de ironía, diciéndole que advierten que es el único espacio que necesitan hasta ahora, el que ocupaba el Colegio de Abogados, y que entonces entienden que cuando dejen de necesitarlo van a recuperar ese lugar. Bueno, desde 1949 hasta hoy jamás volvió el colegio hasta Talcahuano 550 y se lo conoce como Colegio de la calle Montevideo. ¿Sí? Es entonces, fíjense ustedes, que se muda el Colegio de Abogados a la calle 99, una casa que compran o que adquieren a través de una sesión que hacen un grupo de abogados del colegio. Este dato no es anecdótico ni es menor, porque precisamente Kelsen dicta la conferencia patrocinada por el Colegio de Abogados, que va a hablar sobre la responsabilidad individual y colectiva por los actos del Estado, ¿sí? Una conferencia que va a repetir también el Colegio de Abogados de Río de Janeiro y que estaba planeada dictarse en el Colegio de Abogados de Montevideo, cosa que por alguna razón que habrá que indagar, finalmente no se cumplió, estuvo anunciada hasta 2 días antes, el mismo día que Kelsen viaja a Montevideo, el 15 de agosto del 49, y sin embargo esa conferencia no se dicta, ¿no? O sea, por alguna razón se canceló, no se dijo por qué razón o no se sabe por qué razón. Pero decía que no es menor este dato de la mudanza del Colegio de Abogados, porque Kelsen no va a dictar su conferencia en el Colegio de Abogados. No tenían más el lugar de la Corte Suprema en Talcahuano 550, y la gran casa que tienen en la calle Montevideo todavía no estaba del todo acondicionada para poder alojar un evento como este. Y el salón de actos que estaban preparando ahí, muy pintoresco por otra parte, todavía no había sido inaugurado. Entonces el colegio hace un convenio con una asociación llamada Amigos del Libro, de la que formaban parte varios integrantes también de la misma extracción social, política, que dirigían el Colegio de Abogados en su comisión directiva, y que tenía el salón en la sede en la calle Florida. ¿Sí? Esta institución era una institución que dependía, o mejor dicho, había sido fundada por la editorial Kraft. ¿Sí? Tenía allí un salón literario, Salón Kraft, en el que se hacían actividades de todo tipo culturales, no solo conferencias o disertantes de ámbitos de las ciencias sociales, sino de todo tipo de ciencias, de la cultura, de las artes, etcétera. Una época en la que esta dinámica de las conferencias, que también había sido instalada unas décadas antes por el diario La Prensa, donde Kelsen también va a hablar, era algo muy común. ¿Sí? Hoy sigue siendo una actividad común esta de organizar las instituciones civiles actos multitudinarios con conferencistas destacados. No como este caso, ¿no? En el que estamos charlando entre amigos. Ahí invitaba gente en serio, que sabía en serio derecho. ¿No? Y acá el Colegio de Abogados lo trae a Kelsen, nada más y nada menos. De esto hay que decir algo que también hay que enmendar alguna hipótesis que fue formulada particularmente por Oscar Sarlo,
que indagó este asunto y que publicó un artículo en varias ediciones, se llama La gira sudamericana de Kelsen, palabras más, palabras menos, que él sostiene, o como hipótesis, postulaba, que Kelsen había sido invitado por el Colegio de Abogados para compensar de alguna manera el uso político o la significación política que podría tener su presencia, y se había acordado que esa invitación fuera por varias instituciones. Bueno, esto no es así, esa hipótesis cae refutada por los datos que se pudieron relevar, porque lo cierto es que a Kelsen el Colegio de Abogados le formula la invitación mucho tiempo después de que se hubiera aceptado la invitación de la Facultad de Derecho, que estuviera confirmada su presencia en nuestro país y que hubiera sido también invitado por el instituto del cual era miembro de honor, el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Recién en aproximadamente marzo o abril, ¿sí?, de 1949, cuando ya estaba confirmado desde mediados del 48 que Kelsen venía a Buenos Aires, el Colegio de Abogados se pone en contacto con Kelsen a través, y esto sí es una hipótesis mía, del dato que le llega, ¿sí?, al presidente del Colegio de Abogados, Adolfo Bioy, a través de Eduardo Busso. Esto sí se ha podido documentar. Eduardo Busso, quien va a ser el ministro de Justicia de Lonardi, ¿sí?, Eduardo Busso, el que le acerca la idea al Colegio de Abogados de invitar a Kelsen, ¿sí? Pero también habría que evaluar acá la hipótesis de que fuera Sebastián Soler, en definitiva, el que estaba también detrás de ese interés de que Kelsen fuera invitado, porque Busso y Soler eran los que animaban, le daban vida a un ámbito dentro de la asociación del Colegio de Abogados que se llamaba Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Un instituto como los que existen hoy en los diversos colegios de abogados, asociaciones que nuclean abogados, institutos de actividad académica y de la colegiación abogadil en la ciudad de Buenos Aires, en el colegio de la calle Montevideo, ¿sí?, que por otra parte tenía pues, un perfil en ese sentido político del contexto de la época claramente contrario a las políticas del gobierno de Perón. Esto hay que verlo claramente porque era así, digamos, no solo el asunto de la expulsión del Colegio de Abogados de Talcahuano 550, no es que fue algo extraordinario, anecdótico, sino fue sintomático de esa relación tensa y de la cuales van a surgir, por otra parte, los grandes asesores de la Revolución Libertadora. Eduardo Busso, ministro de Justicia, Sebastián Soler, procurador general de la Corte, etcétera, etcétera, ¿no? Soler va a decir mucho tiempo después de cuyas limpias paredes no hubo que descolgar ningún cuadro el día de la victoria. Las frases de Soler, ¿sí? Por supuesto, el día de la victoria se refiere al golpe de Estado de septiembre de 1955, 16 de julio de 1955, 16 de septiembre, perdón, la fecha anterior es Louvre también, el intento fallido del golpe de Estado, el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de septiembre de 1955. Este es el contexto en el que Kelsen dicta esta conferencia. Y hay que tener presente también que el Colegio de Abogados tiene el buen tino, cosa que no tuvo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de darle una mención honorífica a Kelsen, lo designa miembro de honor, ¿sí?, socio de honor del Colegio de Abogados, y así consta en los anales de esta institución que Kelsen ha sido uno de los miembros de honor de la asociación llamada Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Se le entrega la mención el día que dicta la conferencia. Pocos minutos antes, inmediatamente se trasladan, evidentemente, porque las actas constan que la mención fue otorgada así en la calle Montevideo, se trasladan 10 cuadras más, 1000 metros, al Salón Craft y dicta Kelsen esta conferencia muy interesante que, por otra parte, había sido traducida por un caracterizado miembro del grupo ecológico, pero que políticamente estaba posicionado del lado antiperonista que nucleaban a estos sectores, que fue Julio César Cotorrúa, ¿sí?, uno de los principales mentores, digamos, e impulsores de la teoría ecológica en nuestro país, pero que su posición política también lo va a llevar a ser ministro de la Revolución Libertadora, ¿sí?, ministro de Industria, en 1957, cuando regresa. Cuando se produce el golpe, Cotorrúa estaba como profesor invitado en la Universidad de Dallas, la Universidad Metodista del Sur en Texas. Y Cotorrúa, que era un caracterizado ecológico y alguien que ha impulsado la teoría ecológica, la teoría pura y además la enseñanza de casos, por ejemplo, innovado en la enseñanza en nuestro país, etcétera, desarrollista, luego va a ser miembro del gobierno de Frondizi, miembro de la primera integración del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etcétera, un hombre con una dilatada trayectoria, fallecido en el año 2007, lo llegué a alcanzar en el último año de su vida. Tiene una tesis doctoral en la Universidad de La Plata sobre la responsabilidad penal del Estado, en 1949.
un personaje muy interesante, es el que va a traducir la conferencia de Kelsen en el Colegio de Abogados. Era por entonces secretario de redacción de la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Esa conferencia fue grabada en audio y Cuetorrúa hizo la traducción directamente del inglés. En esa ocasión Kelsen habló en inglés, ya estaba habituándose, publicaba obras en inglés, dictaba conferencias en inglés, aunque su idioma para las conferencias en nuestro país en general fue el francés. Pero tienen que tener en cuenta que las universidades argentinas, para entonces, si se me escapa alguna, puede ser que mi memoria me falle, pero eran no más de 4 las que dictaban la carrera de abogacía. ¿Sí? La Universidad Nacional de La Plata, como provincial unos años antes, 1903 nacional, la Universidad de Buenos Aires, de cuyo bicentenario ya evoqué, no falta mayor mención, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad La Hija de la Reforma, fundada en 1919. Existía la Universidad Nacional de Cuyo, pero no dictaba la carrera de abogacía, me parece, para entonces. ¿Sí? Y para acceder a la carrera de abogacía, al menos en la Universidad de Buenos Aires, todavía en la primera mitad, fíjense que estamos en la bisagra de medio siglo, del siglo XX, así como hoy, digamos, la tónica es el inglés y la cultura anglosajona, por entonces era lo francés. La cultura latina, dadora de cultura, de la primera, de la Argentina del centenario, si quieren, hasta la mitad del siglo seguro, es Francia. Para estudiar abogacía uno tenía que acreditar que sabía hablar de idioma francés, esto quiero decir. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven las fotos del salón del aula magna, insisto, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, van a ver a Kelsen hablando y todo el público sentado escuchándolo. Existía, por supuesto, la tecnología, los dispositivos de traducción, etcétera, auriculares, nadie lo tiene puesto. Están todos escuchándolo a Kelsen hablar en francés. Porque sabían mínimamente hablar y leer en francés para ser estudiantes de abogacía, ni hablar por otros profesores, etcétera. Cosio era alguien que hablaba perfectamente francés también, leía perfectamente en francés, no hacía el alemán y un poco en inglés. ¿Sí? Es decir, con Kelsen se comunicaban en francés por vía epistolar y las conferencias las dicta la mayoría de ellas en francés, salvo esta, que la dicta en inglés y la que va a dictar en el diario La Prensa. Algunas particularidades más podría decir, pero creo que con esto más o menos queda caracterizado el contexto de cosas que eran menos conocidas probablemente hasta ahora que el ciclo de conferencias de la Facultad de Derecho. ¿Y qué pasa en el diario La Prensa? Ahí, aparentemente, y esto habría que indagarlo más, también hay un solapamiento, digamos, una cierta coincidencia o reiterancia o repetición de personajes, ¿no?, que integran la comisión directiva del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, este grupo selecto de la Asociación Civil Amigos del Libro, de la editorial Kraft, y la comisión directiva del denominado Instituto Popular de Conferencias. Instituto también con esta impronta cultural, fundado en el diario La Prensa, hoy por hoy es la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la sede de ese imponente edificio que tiene salida para la calle Rivadavia, o la avenida Rivadavia, la avenida Corrientes, perdón, la avenida de Mayo y la avenida Rivadavia, y tenía un salón enorme, un salón muy suntuoso, salón dorado, ¿sí? En el que se dictaban conferencias desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Desde 2 o 3 décadas atrás. Jorge Luis Borges habló, por ejemplo, ahí, ese año o el año anterior, es decir, un amplio espectro de la cultura, ¿sí?, se concentraba en el salón, se convocaba en el salón dorado, el salón tan suntuoso del diario La Prensa, para realizar este ciclo de actividades de conferencistas invitados del exterior o profesores de universidades, investigadores destacados. El abuelo de mi maestro Julio Raffo, Julio César Raffo de Larreta, historiador, sanmartiniano, etcétera, dictó conferencias ahí, etcétera, los que llegaron a ser premio Nobel también en nuestro país, algunos de ellos. Es decir, tiene que tener en cuenta que Kelsen no fue a hablar a un ámbito en el que le abrieron la puerta, se acomodaron las sillas y se escuchó a Kelsen. ¿Sí? Él fue a un ciclo que organizaba, un ciclo prestigiado y prestigioso por el diario La Prensa, que tenía también una amplia cobertura en el propio diario luego el día siguiente. Lamentablemente no hay fotos de este evento, o al menos no en el diario La Prensa. Quienes han escrito e investigado sobre este Instituto Popular del diario y la dinámica que tuvo y su vida cultural, hacen notar que en general al día siguiente se hacía una amplia crónica del conferencista y se publicaban fotos. En el caso de Kelsen, si uno mira el diario de La Prensa al diario siguiente, va a encontrar esa amplia y extensa crónica y una síntesis de la conferencia que dictó, pero no hay ninguna foto, lamentablemente. Uno imagina un salón colmado, ahí sí relatos y crónicas de quienes asistieron. Aparecen algunas de estas personas que acabo de mencionar, por ejemplo, estuvieron los 2 internacionalistas
jóvenes por entonces, Hugo Caminos y Ernesto Hermida, también ubicados en el sector político del que estamos hablando, Juan Carlos Révora, y algunos otros más dedicados al derecho internacional, ya que Kelsen, Podesta Costa, Kelsen habló, ¿sí?, de la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto del Atlántico. ¿Sí? El Pacto del Atlántico acababa de entrar en vigencia, ese pacto que va a dar nacimiento y surgimiento a la OTAN con posterioridad, y que sabemos con el diario del lunes, digamos, el juego geopolítico que ha cumplido en el proceso de desarrollo y expansión del imperio norteamericano a partir del fin de la Segunda Guerra, ¿no? En fin, en ese contexto y en esa institución, Kelsen dicta esta conferencia sobre el Pacto del Atlántico y la Carta de las Naciones Unidas. Es interesante leer esa conferencia porque ahí aparece, no es porque no hayan otros escritos de Kelsen en esta misma tónica, ¿no?, pero ahí particularmente lo que va a tener como disputa con la teoría geológica de ese juego normativista, ¿no?, ese juego meramente de conceptos entre las normas de las disposiciones de ambos tratados. Y se publica en un volumen que publicaba el Instituto Popular de Conferencias, Anales, ¿sí?, que hacía una transcripción de todas las conferencias dictadas en el ciclo del año vencido, ¿no? Eso fue un hallazgo para mí, no digo que haya descubierto nada, pero uno con hurgar, y a mí me gusta revolver los libros viejos, uno termina encontrando cositas interesantes. Este ejemplar no estaba, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que es la biblioteca más amplia en la que uno puede encontrar investigando en nuestro país, no estaba en la Biblioteca Nacional. Conserva la Biblioteca del Congreso, que es una de las bibliotecas más importantes de nuestro país, la Biblioteca del Congreso de la Nación, un ejemplar de este tomo de los anales publicado en el 50, que recopila todas las conferencias del 49. De ahí se extrajo entonces la conferencia, se la envié al Instituto Kelsen en Viena para que la cotejen y ellos confirmen efectivamente que esto es Kelsen. No tuvieron ninguna oposición. Por otra parte, luego supe que el legatario Hugo Caminos, a quien agradezco mucho la colaboración que ha prestado, que es Leopoldo Godio, conserva una copia tipiada a máquina de la versión del texto en inglés que Kelsen leyó ese día y que se le obsequió a Hugo Caminos como regalo, y que pudimos cotejar. El texto es el mismo, ¿sí? La traducción no sabemos quién la realizó, está hecha del inglés al castellano y está incluida en el libro que recopila las conferencias de Kelsen y su debate con Cosio. Me queda poco tiempo y voy a ir cerrando, le voy a dedicar los últimos 5 o 10 minutos al asunto del debate y de la polémica, ¿no? El debate entre Cosio y Kelsen me parece lo más interesante de este asunto. No comienza en 1942, esto hay que tenerlo bien en claro. Comienza más o menos, si lo mira Cosio o lee a Cosio, él dice hacia fines de la década del 30. Hay que ubicarlo en los años 41, por lo menos seguro, cuando Cosio patrocina la edición castellana por primera vez traducida al español completa de la edición vienesa de la teoría pura del derecho en 1934, que se publica por patrocinio del Instituto Argentino en Buenos Aires, traducción de Jorge Tejerina y prólogo de Carlos Cosio, donde él plantea ya ahí, en ese prólogo, la ubicación de la teoría pura del derecho como lógica jurídica formal en la comprensión de la teoría geológica como teoría general del derecho. Y esta tensión que se va teniendo interlocutores, Sánchez de Bustamante y Montoro en Cuba, Eduardo Nieto Arteta en Colombia, el propio Ambrosio Gioja un año antes, en el 48, etcétera, encuentra su punto máximo en el 49, cuando Kelsen llega a nuestro país y se ocupa de este asunto, no solo en una o dos de las primeras 2 conferencias de la Universidad de Buenos Aires, sino en otra que estoy omitiendo mencionar, que es la que dicta en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Allí Kelsen habla del problema de la conducta y la libertad en la teoría del derecho, ¿sí? Es decir, disputa este asunto central con la teoría geológica del derecho. Lamentablemente no se conoce el texto íntegro de esa conferencia, se sabe que es una readecuación, ampliación y modificación de la segunda que dictó en la Universidad de Buenos Aires, en la que se había ocupado precisamente de este asunto, de tratar de refutar la tesis central de la teoría geológica, que en definitiva venía a decir que la teoría pura del derecho era el descubrimiento de la lógica jurídica en el derecho, es decir, de la estructura del pensamiento normativo con el que podemos pensar al derecho como derecho, y que el derecho, no obstante la pretensión de Kelsen y de la tradición, digamos, clásica de la época, no eran las normas, el objeto de conocimiento no es un sistema de normas, sino aquello a lo que las normas en cuanto a juicio, que es lo que decía la teoría pura del derecho, aluden como concepto, ¿no? Si la norma es un juicio, decía Cosio, cosa que tomaba válidamente la teoría pura del derecho, ¿a qué objeto se refiere ese juicio?
Y ese juicio en cuanto a concepto, decía Cosio, se refiere a un objeto mentado por ese concepto que es la conducta humana en relación bilateral, en interferencia intersubjetiva, es decir, la definición canónica del manual de la teoría biológica, que en definitiva es la comprensión de la convivencia en sociedad. Esa comprensión en convivencia es pensada normativamente a través de la estructura del pensamiento normativo que descubre Kelsen, que marca las diferencias para poder habilitar la autonomía de la disciplina jurídica como ciencia autónoma, desprendiéndola de eso que Kelsen llamó el sincretismo metódico de las metodologías de las ciencias naturales, especialmente esta famosa distinción entre el ser y el deber ser, para dejar definitivamente de lado la confusión de los conocimientos causal explicativos que hasta entonces todavía tenían un pesado lastre. Fíjense ustedes que Kelsen comienza su obra y esta hipótesis acerca del deber ser en la primera década del siglo XX, ¿sí? 1911 aproximadamente, cuando tiene atrás todo el pesado lastre de un siglo antifilosófico, como se ha dicho, el siglo XIX, que ha pensado el conocimiento científico humano bajo la pretensión de que todas las ciencias se podían explicar por el método observacional, ¿sí? Explicación, causas y efectos, esto daría el conocimiento en todos los campos científicos. Recién a fines del 19, comienzos del 20, se empiezan a separar como ciencias culturales, ciencias del espíritu, lo que hoy llamamos ciencias sociales. Y en ese cuadro de la conformación epistemológica de las ciencias es que Kelsen juega un papel fundamental para mostrar que la ciencia jurídica, si puede ser un conocimiento científico, ha de ser un conocimiento normativo, no un conocimiento causal explicativo. Piensen ustedes que por entonces la sociología al estilo kantiano, como física social, se explica por causas y efectos. Todavía hoy, en el lenguaje de la sociología y del lenguaje corriente, sigue ese pesado lastre, ¿no? De hablar de las causas y efectos de la Revolución de Mayo, ¿no? Por ejemplo, y cuando sabemos que las sociedades no se explican por causas y efectos, está la pretensión kantiana bajo el paradigma positivista, ¿no? De explicar todas las ciencias precisamente con el método explicativo. Esto me parece que es el núcleo central del debate Kelsen-Cosio, que hoy todavía sigue teniendo mucha vigencia, entre otros aspectos, porque esto suponía la separación tajante de, en el conocimiento jurídico, del juego de los valores jurídicos, ¿sí? Si el derecho era solo un sistema de normas y las normas eran relaciones proposicionales o juicios, en definitiva, ahí no jugaba ningún papel la valoración jurídica. Es otro de los intentos de depuración que Kelsen hace, con razón, preocupado por la confusión ya no entre ciencia normativa y ciencia causal, sino entre moral y derecho, entre religión y derecho, entre política y derecho, ¿sí? Entonces la pretensión de depuración de la teoría pura del derecho es sacar del ámbito del conocimiento jurídico todos esos elementos extraños que contaminan la posibilidad de ser un conocimiento riguroso. El asunto es que Kelsen nunca negó que el derecho en cuanto a objeto sea un fenómeno también político. Lo que negaba era que en el juego de la ciencia jurídica, en el conocimiento del objeto de derecho, tuviera lo que ver la política. Toda la discusión de la segunda mitad del siglo XX va a ser constantemente un diálogo con Kelsen, esta pretensión de ver cómo solucionar este asunto, de que si el derecho en parte, en cierta medida, es política, cómo en su conocimiento no juega ningún papel, de alguna manera, el conocimiento vinculado a la ciencia política. No que el derecho va a ser solo política, como van a decir, por ejemplo, las vías de los Critical Legal Studies, ¿no? Duncan Kennedy dice el derecho es solo política. Bueno, entonces en la Facultad de Derecho deberían dar el título de licenciado en Ciencia Política, y esto no es así. Y en la Facultad de Ciencia Política el título de abogado. Son dos ciencias distintas. El asunto es que tienen algún tipo de relación, y la pregunta, o mejor dicho, el intento de dar respuesta a esa pregunta, va a ser el esfuerzo constante de todo el desarrollo de la teoría post-kelseniana, en la que hay que ubicar a Cosio, no solo, y por esto acá me parece que hay un punto de actualidad en el debate Kelsen-Cosio, porque ahí en ese debate hay una pregunta todavía irresuelta, como dice Carlos Petoruti, ¿no? En el fondo la disputa es cómo se conoce científicamente un fenómeno que también en cierta medida es político, pero no es solo política, y es norma, pero no es solo norma, y es valor jurídico, pero no es solo valor jurídico. En esto está el meollo de la discusión del debate Kelsen-Cosio, me parece que está abierto, pero yo creo que, y con esto sí voy cerrando, con el asunto de la polémica, al que prometí dedicarle pocos minutos, porque me parece que es lo que más entretiene, ¿sí?, para distraerse del problema filosófico jurídico, ¿sí? Los que están dedicados a acentuar el mito, la versión de pasillo, las mentiras, etcétera, que las hay también en este asunto, se han preocupado más por la polémica que él se encoció, si el libro lo autorizó o no lo autorizó, si lo prohibió, si se secuestró, si se publicó, si Kelsen viajó, porque se ha puesto en duda si Kelsen estuvo o no estuvo. Algunos han hablado como un descubrimiento
que Kelsen estuvo en Argentina, cosa que todos supimos siempre. Estas cosas distraen de la discusión importante que es el meollo filosófico jurídico. Y en un instituto de filosofía del derecho como este, me parece que el punto de interés seguramente es ese, pero uno no puede dejar de mencionar esto, porque a veces yo suelo decir también, ¿no? En el debate Hard-Dorkin nadie se pregunta qué color de traje usaban, si viajó en avión, en barco, si usaba sombrero o no, si cenó en la casa de Cosio o dónde, y sino que se ocupan de la discusión de las ideas. Bueno, el debate Kelsen-Cosio, que es un debate entre la teoría pura del derecho y la teoría ecológica del derecho, hay el mismo o mayor nivel de relevancia, y que sin embargo durante mucho tiempo ha quedado opacado por estas discusiones menores, muy propias por otra parte de la vida política argentina, que se fagocita a sus grandes hombres y mujeres por cuestiones de rencillas políticas, que en el fondo esto hubo y mucho en la disputa Kelsen-Cosio, porque como dice actualmente mi maestro Julio Raffo, en su momento se lo quiso evitar a que Kelsen viniera a discutir con la teoría ecológica porque jerarquizaría la figura de Cosio, hasta el punto que hay registros documentados de que se contactaron con él Hugo Caminos y Ernesto Hermida diciéndole que no venga a la Argentina, que era un error venir, etcétera, etcétera, quienes han dicho que acá se vivía una dictadura, cosas por el estilo, y quienes después hicieron todo lo posible por silenciar la existencia de ese debate, ¿sí? Quienes avivaron la inquina de Kelsen con esta cuestión, que pidiese que se retirara el libro, que efectivamente había sido publicado aparentemente no en los términos que habían sido acordados por la Facultad de Derecho con Kelsen, que habían sido en los siguientes términos. Aparentemente, digo porque no está documentado, pero no hay por qué descreer de la versión del propio Kelsen, que dice que él había acordado con la Facultad de Derecho que sus 4 conferencias se publicasen en idioma francés y en idioma castellano y nada más, como un ciclo de conferencias. Lo que se publicó fue la versión traducida al castellano por Cosio, con un estudio crítico que había hecho Cosio y que había publicado mucho antes, en 1949, y se publica todo junto en el 52. Son de nuevo los que quisieron impedir que Kelsen viniera a Argentina, los que se comunican con Kelsen para decirle todo esto, lo que estaba pasando y generar esta cuestión que todavía sigue generando mucho ruido. Por eso cuando yo me propuse tratar de exhumar estos textos, obviamente pensé que esto no se podía hacer si no lo autorizaba quienes hoy tienen la autoridad sobre la obra y la palabra escrita de Kelsen, que es el Instituto Kelsen en Viena. Ellos lo autorizaron y acá está el libro entonces, porque me parece que en la tercera década del siglo XXI creer que hay libros que están prohibidos de ser leídos es algo que es un poquito pasado de moda. La Inquisición quedó atrás hace mucho tiempo, aunque bastante reciente. Llegó a prohibir la obra completa de Jean-Paul Sartre, fíjense ustedes, el Tribunal de la Inquisición. Pero bueno, lo que pasó es eso también, que producto de la polémica y del mito, hasta algunos llegaron a creer que era un libro que no había que leer. Un disparate. Que él se haya retirado el libro no quiere decir que uno no tenga que leerlo. Es como, no voy a leer a Galileo porque la iglesia lo prohíbe. Es un disparate. Me parece que la ciencia, la astronomía, la ciencia jurídica no puede prescindir de la lectura de sus grandes científicos, de los grandes aportes a la teoría. Así que me parece que ahí está el asunto de la polémica, que es muy entretenido, muy apasionante. Yo no digo que no, pero creo que hay que conocer los detalles de la polémica para superarlos de una vez por todas y meternos en el asunto del debate, que es lo más interesante. El debate Kelsen-Cosio, el debate entre la teoría pura del derecho y la teoría ecológica del derecho, del cual creo que todavía tenemos mucho para aprender. Con esto sí termino entonces para poder ser ajustados los tiempos. Les agradezco nuevamente y quedo a disposición para el diálogo que se pueda generar. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias a vos por la exposición. La verdad, muy clara y un recorrido muy interesante de todas las vertientes y todo lo que da esta tan conocida discusión, pero que, como bien decías, no se ha dado en el plano de las ideas, que es lo más importante. Primero, antes de hacerte unas preguntas que me fueron surgiendo, y bueno, en caso de que sea una burrada, te pido que me la perdones. Voy a comunicarle a la gente que quiera hacer preguntas y aprovechar la presencia de Diego con nosotros para desandar este camino, que la hagan por escrito y que después yo se la voy a transmitir sin problemas. Yo, Diego, por lo pronto tengo 2 preguntas. Una es un poquito más, si se quiere, política y la otra es un poquito más técnica. Políticamente te pregunto, ¿por qué crees vos que en las universidades argentinas está vedada o se estudia de manera lateral la teoría ecológica, como que se la quiere dejar pasar de largo? Si tiene que ver también con la propia generación de conocimiento en Argentina, que responde a una rama más liberal, si se quiere, o más
tirando para ese lado, o tiene quizás problemas basales que tienen que ver con la falta de formación de los docentes, el desconocimiento, o si es algo más adrede de lo que se cree. Eso es desde lo político. Y desde lo teórico, preguntarte sobre la génesis de la teoría ecológica. Digamos, ¿cuál es la proyección metafísica? ¿Cuál es los puntos en los que se basa el puntapié o donde edifica toda la estructura? Bueno, gracias. A ver, contesto. Es una apreciación de todos modos que yo no cuestiono, pero habría que ver si es del todo acertada o no. Yo en algún momento me propuse indagar precisamente, ya hace más de una década, en qué universidades de nuestro país se enseñaba la teoría ecológica del derecho. Y me di cuenta que se enseñaban casi todas, en muchas de ellas. El asunto es, de nuevo, responde, como bien dijiste, a una matriz histórico-política de nuestro país, que en este caso es el porteñismo. Si no se enseña en Buenos Aires, no existe. Y lo que pasó con la teoría ecológica es que durante mucho tiempo no se enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y sin embargo seguía enseñándose en las demás universidades. En el Litoral, en la de Rosario, en la Universidad Nacional de La Plata, en la de Cuyo, ¿sí? En la de Tucumán. Así que esto es relativo, esto que decía. Me parece que es más bien una percepción, una impronta propia de este centralismo porteño, que si no está en Buenos Aires no está en el país. Y lo que pasó con la teoría ecológica es esto, que fue proscripta a partir de la Revolución Libertadora y se mantuvo a flote en la cátedra precisamente de Julio César Cotorrúa, que tenía espalda para decir lo que quería y no ser echado por el propio gobierno del cual era parte, ¿sí? Y siguió enseñando en la introducción al derecho la teoría ecológica del derecho, hasta el punto de Julio Raffo, un hombre de la izquierda que va a tener un protagonismo posterior importante en las décadas siguientes, fue alumno de Cotorrúa a fines de la década del 60. Así que y ahí tomó contacto con la teoría ecológica, lo conoce a Coyo en 1964. Es decir, la teoría ecológica marginalmente siguió viva incluso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo que pasa es que se aniquiló digamos, el centro de expansión de la teoría ecológica, de investigación, etcétera, y sobre todo el poder de convocatoria que tenía Coyo, que estaba excluida de la universidad. Y se siguió enseñando en las universidades del exterior, ¿sí? Particularmente en la Universidad de Salvador, en Bahía, a través de Machado Neto. Sí, yo hice una interesante indagación, al menos exploratoria, algún día con mayor seriedad, para mostrar esto, cómo durante la década del 60 se publicaron tesis doctorales. En Venezuela, la que mencionarlo, la de Alberto Serrano, en España, eh, la de Luis Roldán, ¿sí? Y varias otras. Después, hacia la década del 70-80, en otros países, como en Croacia. A ver, la aproximación de Nicola Viscovi, que publica su libro sobre la teoría ecológica en 1992. Esto es otro dato muy interesante, porque ocurre que, me voy un poco por las ramas de tu respuesta, pero es el puntapié esto que vos me decís, si se enseña o no se enseña en las universidades, se enseñó en muchas universidades. Y hay una recuperación de la teoría ecológica en los ámbitos de formación marxista, sobre todo, con la debacle del bloque socialista. Esto pasa, se ve en Croacia a comienzos de la década del 90 y en Cuba a comienzos de la década del 90. Quedan desarmados de algo que fue muy nefasto, por otra parte, para el mundo socialista, que fue la ortodoxia marxista-stalinista de la concepción jurídica materialista. ¿Sí? Esto que hizo agua por todos lados, lamentablemente, luego fue llamativamente en dos puntos prácticamente desconectados del mundo, Croacia y Cuba, recuperado, ¿sí? Vía teoría ecológica del derecho, donde se encuentra en la teoría ecológica el modo de salvar una ciencia crítica con pretensión marxista. Interesante, un aspecto que hay que revisar con mucha atención. ¿Sí? Y por esa razón probablemente, porque la teoría ecológica tenía posibilidad de una superación del marxismo ortodoxo, es que en una Argentina y en una Latinoamérica, digamos, marcada a fuego y sangre por los gobiernos de facto, precisamente para excluir todo lo que tuviera color de marxismo en nuestra región, es que esto no era palabra prohibida. ¿Sí? Esto lo vinculo con la culminación del libro de Cossio, Ideología y Derecho, completado en 1962 y todavía se mantiene inédito. Como dijo Carlos Cárcova, un pensamiento anticipatorio a las teorías críticas del derecho, ¿sí? Que se produce una década antes. El auge o el desarrollo de las teorías críticas, hoy llamadas críticas, pero entonces marxistas, son de la década del 70. ¿Sí? Y Cossio hace esta aproximación en la década del 60, de vincular cómo es el juego ideológico en la ciencia jurídica a través de la noción de la categoría de ideología. ¿Sí?
Así que con esto no te digo que estés equivocado, pero te digo relativizar esa afirmación, digamos, el presupuesto del cual parte tu pregunta, que es legítima, que quizá habría que acotarla a la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí, ¿Por qué sí. razones en la Universidad de Buenos Aires se proscribió la enseñanza de la teoría ecológica? Y ahí sí probablemente encontremos respuestas en razones políticas, en razones de mezquindad de cátedra, ¿sí? En las rivalidades académicas, etcétera, y sobre todo, por supuesto, en la cuestión política, que ahí fue muy claro, ¿no? Cómo Gioja se apoderó de la cátedra de Cosio, esto es muy claro, y bueno, lleva a que hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el Instituto de Investigaciones se llame Ambrosio Gioja. En la década del 80, cuando Vilanova, hay una anécdota que está documentada, se planteó en el Instituto de Gioja, Vilanova era miembro pleno de ese instituto como investigador, que se le diera un aula del instituto el nombre de Carlos Cosio. José Vilanova, que había sido el principal discípulo de Cosio, había discutido con Kelsen en el 49 con 25 años de edad, en una de las sesiones del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, él se opuso. Él dijo que no había proporción, que en un instituto que se llamara Carlos Cosio podría discutirse si una aula se llamaba Gioja, pero un instituto que se llame Gioja era desproporcionado, no admitía proporciones llamar un aula Carlos Cosio. Se aprobó, no obstante eso, y con el voto en contra de Vilanova se creó el aula Carlos Cosio en el Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Y esta es la dimensión política de ese asunto. Fíjense, esto ocurre en la década del 80. Esta es la dimensión política. Otro que va a reconocer esto es el sospechado de Gólogo, porque se viró para otro lado, para la analítica del lenguaje, Genaro Carrió, en homenaje a Cosio en la década del 80, escribió post-mortem que acá lo que había faltado era un homenaje en vida a Cosio. Es decir, estas cosas, y que no pasan solo en el asunto de Cosio, uno va a ver, digamos, los ídolos y los genios en nuestro país, es muy común que ocurra esto. Como dijo también Carlos Cargo alguna vez, practicamos la antropofagia. Nos devoramos a los propios hombres que necesitamos y mujeres que necesitamos, ¿no? Bueno, Claro. esto por un lado. Y por otro me preguntás de las bases filosóficas, es la fenomenología, vamos a tener que encontrarlo ahí. La teoría pura del derecho, la fenomenología y el existencialismo. Bien, bien. Ahora, Diego, paso a hacerte otra pregunta de Antonino Solari, que pregunta, ¿qué ubicación tiene la teoría ecológica de Cosio en torno al debate Kelsen-Carl Schmitt que protagonizó la ciencia jurídica en el siglo XX? Y yo te diría que casi prácticamente ninguno. Creo que Cosio no se ocupó. Yo puedo decirte, no sé si la teoría ecológica en general, pero la obra de Cosio se limita, él lo dice con alguna expresión en algún momento, algo así como que a él no le interesa la filosofía del derecho, sino solamente la filosofía de la ciencia del derecho. Claro que esto no niega que el debate entre Kelsen y Carl Schmitt sobre el denominado guardando de la Constitución o el control de constitucionalidad, etcétera, que va a dar, por supuesto, mucha tela para cortar y todavía sigue siendo un tema muy vigente, no sea un tema de teoría del derecho, pero por entonces no se lo discutía como un tema de filosofía del derecho. Era otro asunto más bien de política jurídica o de organización de las instituciones del Estado, ¿no? La discusión acerca de cómo mantener la vigencia de la Constitución, o era lo que hoy llamaríamos derecho constitucional, si se quiere, o jurisdicción constitucional. Es decir, o era una rama positiva del derecho, o lo que seguro no era una discusión en términos de teoría del derecho, o de teoría pura del derecho, o de filosofía del derecho. Puedo estar equivocado en esto, alguien podría decirme con muchas razones, decir, no, este asunto integra una discusión, digamos, un punto de la teoría del derecho. Sea como fuere, los actos de Cosio de eso no se ocupó. No tomó ni posición ni le interesó una discusión acerca del control de constitucionalidad o cómo se garantiza la vigencia de la Constitución. Yo creo que visto desde el punto de vista de Cosio o de teoría lógica, eso es derecho constitucional, no es teoría del derecho. Ni mucho menos es filosofía de la ciencia del derecho. Eso seguro que no es. Y entonces, en general, en la obra de Cosio uno no encuentra, salvo algunas excepciones que él incluso las justifica de manera muy pormenorizada, que se ocupe de un aspecto puntual de alguna rama del derecho. Hay un artículo sobre derecho civil que critica siempre con perspectiva filosófica, pero de esto no tomó posición. Sí puedo decir que hay una carta de Carl Schmitt en la que dice, dirigida a Lois Esteves, un catedrático español, en la que le dice que le interesa tratar de leer directamente de primera mano la teoría ecológica para entender de qué se trata. Carta de Carl Schmitt dirigida a Lois Esteves. Se sabe que algunos de los textos de Cosio, particularmente los publicados en alemán, han llegado a ser leídos por Carl Schmitt, pero más de eso no te puedo decir. Ahí está, ahora estaba muteado. Por otro lado, quiero decirte, Diego, que hay un
una persona que escribió en portugués una suerte de saludo. No lo voy a leer porque la verdad que mi portugués es peor que mi español. Rafael Corbes Sonín dice que, registro mi presencia, Pierre Silva Leal, que está también pendiente y enganchado acá con el Bueno, un conversatorio, así saludo que a le los hermanos agradecemos. brasileños, el mío, el portuñol es peor, pero bueno, nos entendemos como los futbolistas. Si uno habla pausado, se entiende más o menos. Sí, lo que sí todavía no ha hecho ninguna pregunta, así que lo invitamos si quiere a formularla. Vamos a hacer Bueno, te mando un una gran suerte de saludo. Ahí, aprovechando la cercanía de los hermanos brasileños, hay que decir, por supuesto, que Kelsen, digamos, la gira de Kelsen culmina en Río de Janeiro y esto hay que indagarlo. Silveira es un colega que ha hecho desde la historia del derecho un análisis muy pormenorizado de este asunto. Y todavía queda un bache porque ellos creen que Cosio se va de Río el 30 de agosto y lo cierto es que en realidad permanece prácticamente una semana más. Yo Ujú. pude documentar que recién sube al barco el 5 de septiembre, con lo cual estuvo una semana en Río de Janeiro, quién sabe haciendo qué. Hay que decir que Kelsen cuando llegó a Río de Janeiro dijo que era la ciudad más linda del mundo. No sé si lo dijo porque lo quería realmente o por condescendencia con los hermanos brasileños. Lo cierto es que estuvo una semana en la que no tuvo actividades académicas en Río de Janeiro, Kelsen, lo que no estaría nada mal para nadie, digamos, ni para Kelsen ni para ninguno de nosotros. Estuvo Así que es tomando sol. interesante. Bueno, perfecto. Diego, la verdad que ha sido una alegría y te vamos a agradecer muchísimo el haber participado con nosotros en este conversatorio. Como verás, por ahí un momento donde no siempre los tiempos dan para mucho más y uno a veces se va con la sensación de que el expositor eh, le queda cortito, digamos. Así que estaría bueno que nos comentes un poquito, así antes de cerrar, el tema de esta cátedra que vas a dar en la UBA sobre justamente Carlos Cosio y cómo va a ser la dinámica, porque seguramente a más de uno le puede llegar a interesar esa propuesta. Bueno, te agradezco. Sí, la verdad que yo, como decía también informalmente antes de comenzar, yo podría hablar de este tema durante un año, 2, 5 minutos, 10 minutos, lo que quieran. Si me invitan a hablar, yo de esto hablo, me apasiona este asunto. Quizá no lo mencioné antes, pero es, digamos, necesario decirlo, digamos que el debate entre Kelsen y Cosio se plasmó en publicaciones científico-jurídicas importantes, ¿sí? Que se publicaron entre el 49 y el 54 aproximadamente, y el 57, mejor dicho, hay que extenderlo hasta ahí, porque la última texto de Cosio de ese año, la versión alemana. Y esto es importante porque al trabajo crítico de Cosio, que se llamó Balance de la visita de Kelsen a Argentina, Kelsen lo va a contestar en el año 1953 en la revista que él dirigía, ¿sí? En alemán, se traduce inmediatamente al castellano, se publica en México, en España, en Colombia, en Buenos Aires, etcétera. Se traduce también al italiano, por ejemplo, algo que era bastante desconocido hasta ahora. Y Kelsen responde al artículo de Kelsen, perdón, Cosio responde al artículo de Kelsen, una réplica. En realidad, el trabajo de Kelsen se llama Teoría Pura y Teoría Ecológica, hay que leerlo, porque a veces a mí me han preguntado incluso, bueno, pero Kelsen le contestó a Cosio, ¿existió un diálogo, un debate? Bueno, sí, hay un trabajo meduloso de Kelsen que es conveniente leerlo, de unas 20 páginas, en la que contesta punto por punto las críticas de la teoría ecológica. Cuando Cosio le responde en una polémica antibiológica, una réplica, Kelsen, esto consta en la revista vienesa, en la traducción que hace Otto Langfelder al alemán y se publica ya cuando Cosio ha sido echado de la universidad, cuando ya es un perseguido político como lo había sido Kelsen décadas antes, ¿sí? Kelsen decide no contestar este artículo y consta así una nota a pie de página de la publicación vienesa en la que dice que el editor le ha consultado a Kelsen si quiere responder y Kelsen dijo que él ya da por terminado el debate, con lo cual el debate terminó porque Kelsen no quiso seguir dialogando. No es que porque no hubiera más tela para cortar, digamos, y en esto es donde entramos en juego nosotros. En este debate tenemos algo para decir y reflexionar porque continuó. De ese debate se ocuparon Varna Horvath, se ocupó Jerzy Wroblewski, de quien acabo de hacer la traducción del polaco con revisión mía de un trabajo meduloso que él publica en 1959 sobre el debate Kelsen-Cosio. Va a publicarse prontamente en una edición de un libro que estamos haciendo colectivamente con el colega Alejandro González Monzón de la Universidad de La Habana. Y con esto contesto lo que vos me estás preguntando, porque en definitiva me pareció que acá había mucho para seguir investigando, conociendo y enseñando. Entonces propuse en la dinámica de las materias optativas que tiene el último tramo de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
una materia que se concentrase en el debate Kelsen-Cosio. Ya había habido en otra época de otros docentes que dieron materias sobre el debate Hart-Dworkin, etcétera, ¿por qué no una materia sobre el debate Kelsen-Cosio? Así que de eso se trata, está dirigida a alumnos de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, no obstante esto probablemente se extienda a otro tipo de modalidad, ya sea desde la cátedra libre de la Universidad Nacional de La Plata, o de alguna manera, cuando esto empiece a tomar forma, vamos a expandir esto, porque me parece que hay mucho para hacer, cuando se publique el libro, que va a incluir traducciones inéditas como esta. Fíjense ustedes, para el mundo latino prácticamente inaccesible, un texto publicado en polaco, en Polonia, en 1959. Bueno, por hoy vamos a hacer publicar esa traducción al castellano, que parece, por otra parte, importantísima. Quien llegó a ser rector de la Universidad de Łódź, uno de los juristas más importantes del siglo pasado, como fue el Jerzy Wróblewski, de lo que dice en ese artículo, que es muy meduloso. Así que de eso se trata esta materia, en la que, por otra parte, me alegra mucho que vamos a poder volver a la presencialidad. Fue esto también opcional, lo que la universidad dio para los docentes, y yo ofrecí dar este curso de manera presencial con todos los protocolos y las garantías del caso. Es un curso muy reducido, prácticamente un seminario de lectura y discusión, 10 personas, 9 alumnos del docente, va a estar muy interesante, en los pasillos de Figueroa Alcorta, ¿sí? En el emblemático edificio en el que Kelsen vino a hablar cuando todavía no estaba inaugurado, porque él habla en agosto y se inaugura el 21 de septiembre, el Día del Estudiante de 1949. Bueno, por eso, Diego, estamos muy, muy expectantes también del desarrollo de esa cátedra, que, como bien decías, puede llegar a replicarse y a interesar y a encender por ahí fuegos en otros lugares. ¿Y quién te dice que un día no nos acercamos para allá y podemos compartir y asistir cuando los protocolos lo permitan? Totalmente. A Y disposición. compartir. Aclaro que es una materia, yo soy profesor adjunto, interino en la facultad, es una materia que integra la cátedra del profesor titular a cargo de la cátedra, que es el profesor doctor Claudio Martiñuc, ¿sí? Es una materia optativa, la dinámica del plan de estudio es bastante flexible y muy interesante, que permite a los docentes que investigamos precisamente ofrecer como materia el producto de nuestra investigación. Entonces, es una forma de abrir el conocimiento y produciendo conocimiento con los estudiantes. Y por eso también en sintonía con lo que estabas diciendo, y ya para terminar y seguir comentando un poco la calidad, primero que nada te agradezco muchísimo la exposición y que te hayas tomado el trabajo para conversar con nosotros, para venir a conversar con un instituto de filosofía del derecho de un colegio de abogados. Eso habla muy bien de tu interés de difundir esto y que realmente llegue a todos los lugares, porque lo pensás de una perspectiva federal, y eso es muy importante porque así estás llegando a un montón de personas que quizás por primera vez están y estamos viendo y adquiriendo o notando algunas cosas que después va a ser quizás cuestión de cada uno profundizarlas un poco más, un poco menos, acercarse, pero el hecho de ser difusor y el hecho de querer por ahí brindar ese conocimiento, te lo agradecemos mucho porque es muy importante. Como último, me queda y me resta decir que Diego ha editado, o sea, la edición estuvo a cargo de prólogo y todo lo que él mencionaba. Está en un libro que se llama La polémica Kelsen-Cosio, teoría pura del derecho versus teoría ecológica del derecho, ediciones Olejnik, así como Amigo suena. Francisco Lecnic, acá está el libro. Yo quedo a disposición de todos ustedes a través de Tomás del Instituto, dejo a disposición mi correo electrónico para quien le interese charlar de estos temas, a disposición. Bueno, Muchas gracias. y no, Diego, muchísimas gracias a vos de vuelta. Fue un placer compartir con vos y les agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, escuchando y compartiendo con nosotros. Y bueno, ojalá sea la primera de muchas veces, Diego, y en otro contexto, así podemos conversar más y la presencialidad tiene algo que se ha perdido y que de a poquito intentaremos recuperar y veremos cómo lo podemos replicar, ¿sabes? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Jerarquiza lo mismo mucho. digo. Gracias, Hasta luego a todos. Chau, chau. Chao, buenas tardes.